Nosotros, la clase pasada empezamos a hablar de protocolos de redes amplias, protocolos WAN, Wide Area Networks. Y dijimos que el primer protocolo que existía era un protocolo allá por el siglo pasado, 1970, por ahí, que se llamaba BSC, que fue el primer protocolo práctico que me permitía compartir información entre computadoras. Ese protocolo en sí era un protocolo de capa de enlace y es un protocolo que tenía algún problema básico de nacimiento porque era un protocolo orientado al carácter, era un protocolo donde las señales de control estaban dentro de la trama que estábamos enviando. Entonces se podía llegar a dar el caso de que, primero, teníamos que definir qué tipo de carácter estábamos utilizando. Me acuerdo que en aquella época puede ser Baudot, puede ser ASCII, puede ser algún tipo de ASCII modificado, época de protocolos propietarios. La evolución de eso, que es el primer protocolo normalizado por la IEEE, es el protocolo que vimos como HDLC. El HDLC también es un protocolo de capa de enlace. A ver. El protocolo también es un protocolo de capa de enlace, es decir, que me une básicamente dos máquinas y ya lo definimos como un protocolo orientado al bit. Cada parte de la trama tiene su propio uso, su propio sentido, y comenzaba y terminaba con dos señales de sincronismo que llamamos flags, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Tenía un campo de 8 bits que me daba la dirección de las máquinas, muy optimista. Tenía un campo de control que podía tener 1 o 2 bytes, un campo de datos. En general, los máximos datos que enviaban con esto eran del orden de los 1500 bytes. Un CRC, un código de redundancia cíclico que me iba a permitir detectar si había algún error en la trama enviada, y terminaba con otra señal de sincronismo. Y la particularidad es que este era un protocolo totalmente orientado a la conexión. Yo armaba una conexión entre dos máquinas, transmitía información, tenía que determinar una ventana, es decir, cuántas tramas iba a enviar una máquina hasta que la otra máquina le dijera qué tramas habían llegado bien o no habían llegado. Pero había un handshake, había un diálogo ya entre los dos sistemas, entre las dos máquinas, que me permitía recuperar a nivel de capa de enlace los errores. Recordemos que en esta época era mucho más barato el hardware que el software, es decir, las máquinas eran poco potentes, la memoria era para las medidas que utilizaríamos hoy casi inexistentes. Entonces todo lo que se pudiera resolver a nivel de capa de enlace, hardware, una plaqueta, era más que bienvenido y era lo que había que apuntar. Entonces, este protocolo, una vez que hacía la conexión, teníamos tres tipos de tramas diferentes, unas tramas de datos, y me abría dos ventanas, me decía qué trama estaba enviando y qué trama esperaba recibir de la otra máquina, con lo cual aceptaba que todas las tramas anteriores habían llegado bien. Cuando cerraba la ventana estaba obligado a mandar una trama de supervisión que me iba a decir las dos cosas más importantes: si la máquina que estaba recibiendo la información estaba preparada para seguir recibiendo información, es decir, RR, receptor ready, o no, porque estaba saturada, estaba trabajando y me mandaba un RNR, receptor not ready, con lo cual parábamos la conexión. Había, como dijimos, un diálogo y teníamos otras tramas que llamábamos no numeradas, que no modificaban esas ventanas y que me servían en este caso para hacer la conexión, para conectar a las dos máquinas y establecer en qué condiciones iban a trabajar. El protocolo era un protocolo para su época increíblemente rápido. Esto trabajaba en su momento, cuando comenzó, a 2400 bits por segundo, lo cual, si bien para nosotros hoy es inexistente, en aquella época era una velocidad
más que generosa. El BSC trabajaba en el orden de los 50 bits por segundo. La cosa es que este fue el primer protocolo y como primer protocolo creó una forma realmente importante que después se siguió manteniendo, que es la forma de la trama. Las cosas ocupan lugares específicos. Ya vimos, cuando vimos todos los protocolos anteriores de redes LAN, básicamente Ethernet y Wi-Fi, vimos que las cosas ocupan un lugar, una determinada cantidad de bits y siempre ocupan eso. Bueno, en realidad el primer protocolo práctico que hace eso es este. Entonces dio origen a un montón de subprotocolos, protocolos que tienen drives de menor tamaño y que me servían para cosas específicas, pero todos más o menos manteniéndose el mismo sistema. Entonces, ¿cuáles teníamos? Y teníamos los subprotocolos como el LAB, que es el subprotocolo de capa de enlace, que va a transportar al protocolo que veremos ahora, que es el X25, que es básicamente un HDLC, pero más específico. Ya trabaja en una forma que se llama sincrona balanceada. Recuerden que el HDLC era un protocolo diseñado para sistemas maestro-esclavo. Este me permitía pasar de maestro a esclavo, de esclavo a maestro, a cualquiera de las máquinas sin problemas, con las cuales cualquiera de las máquinas podía empezar a generar la información. Bueno, generó también el LAPD, que es el protocolo que se utilizó hasta hace poco tiempo atrás para manejar todas las centrales telefónicas. El LAPF, que es un protocolo para transmitir información y que es una evolución del X25. El LLC, que ya lo vimos en su momento cuando vimos Ethernet, que es el IEEE 802.2, y el PPP, Point-to-Point Protocol, también derivado del HLC, protocolo muy usado en la actualidad para transmitir información. Recuerden que el PPP trabaja de forma no numerada, es decir, todas las tramas que envía no modifican una ventana para responderle, sino que manda la información y que en realidad el que va a responder si encuentra un error es la capa de transporte. Una vez que llegamos a esto, una vez que llegamos a tener un protocolo de capa de enlace suficientemente sólido, ¿qué hace un protocolo de capa de enlace? Y un protocolo de capa de enlace me elimina los errores de la transmisión. Es decir, las líneas de transmisión pueden tener errores, y más en esta época que eran líneas, los canales de comunicación eran canales de cobre. Como dijimos, el cobre tiene una tasa de error que anda en 10 a la menos 5, más o menos. Tengo un bit errado cada 10.000 transmitidos. Entonces, lo que hacía la capa de enlace, o lo que hace la capa de enlace, es eliminar el error que se genera en la transmisión de la información. En estos casos, en esta época, el error lo recuperaba la capa de enlace. La capa de red ni se enteraba de la existencia del error. Entonces, teniendo una capa de enlace segura, una transmisión entre dos máquinas muy segura, apareció la idea de generar una red. Porque hasta ahora, reiteramos, capa de enlace, las conexiones eran solo entre dos máquinas. Cuando yo genero una red, voy a tener que generar una idea de enrutamiento, voy a tener que hacer rutas. Y esta fue la idea base del X25. El X25 es un protocolo que se escribió pensando en grandes compañías proveedoras de servicios. Estaba básicamente orientado a las compañías telefónicas que en esta época eran en general propiedad del Estado y a nivel nacional. En nuestro país, cuando se implementó, la red se denominó ARPAC y sirvió como primera red para interconectar computadoras. Y acuérdense que en esta época no existía la PC, o la PC estaba naciendo ya a finales del año 90 y pico. Lo que existían eran básicamente mainframes, máquinas grandes que se conectaban entre sí. Y la idea de la escritura del protocolo era escribir un protocolo que pudiera ser implementado a nivel de una nación por una compañía que sea lo suficientemente grande, como era, por ejemplo, en nuestro país Entel.
Sobre ese protocolo, primer protocolo de red, se escribieron una enorme cantidad de aplicaciones, muchas de las cuales siguen existiendo en la actualidad. Siempre comentamos que todo el manejo de la energía de nuestro país se maneja de una central coordinadora de cargas que está en la ciudad de Paraná. Y a esa ciudad de Paraná le llega toda la información de los requerimientos y potencias disponibles. Cuando a las 7 de la tarde se encienden, o a las 8 se encienden las luces de la ciudad de Buenos Aires, la central coordinadora de cargas ordena, por ejemplo, abrir alguna compuerta más en el Chocón y generar más energía, porque la ciudad está necesitando más energía y va a venir a través de la línea de generación. Bueno, todo ese manejo de la energía se hace utilizando como un protocolo el X25. No en su forma original, sino que utilizando digamos, lo que se produce en la capa de red del X25. Y vamos a ver que va a utilizar otros protocolos para transportar, es decir, otros protocolos en capa de enlace. Es un protocolo que se usa mucho en Alemania, a nivel mundial es bastante utilizado, básicamente porque la última versión es del año 92. Entonces eso implica que todo el mundo tiene la última versión y no hay posibilidad de errarle en ese sentido. Entonces, si yo tengo que transmitir, esto se ha digitalizado y hoy corre sobre IP, si yo tengo que transmitir la contraparte utiliza una aplicación escrita para X25, no hay mayor tipo de problema. Recuerden que este es un protocolo que me va a servir para mandar datos, no es un protocolo por las velocidades que trabaja que me sirva para hacer multimedia. Las máximas velocidades que yo conozco de este protocolo andan en los 64 kilobits por segundo, en ese orden. Pero reitero, no me va a servir para mandar multimedia, no voy a usar para mandar video, pero sí sigue siendo un protocolo que se utiliza bastante para la transmisión de datos puros a nivel mundial. Hoy nuestro país está superado por el TCP/IP, pero sigue existiendo y se lo pueden encontrar sin ningún tipo de problema. Entonces, lo que vamos a charlar es cómo es el protocolo original y en qué está en este momento. Define tres capas el protocolo original. Una capa física, es decir, qué tipo de enchufe utiliza. Un X21 es una interfaz física y que está muy bien escrito todo lo que es mecánicamente la interfase y eléctricamente. Define qué va a utilizar para transportar la información, qué hay en la capa de enlace. Reitero, lo que usa en la capa de enlace es el LAB-B. Y cómo es el paquete de transmisión de información. Como red está obsoleta, no existen en este momento que yo sepa al menos redes X25, pero sí voy a seguir utilizando y se sigue utilizando la interfaz de usuario. Sigo creando el paquete que se genera, digo paquete es la trama que se genera en la capa de red, que en este caso particular, este protocolo se llama paquete. Bueno, entonces, como dijimos, la interfaz a nivel físico originalmente era la X21, el protocolo de capa de enlace que está diseñado en la norma es el LAB-B, y lo que este es un protocolo de capa de red. Lo que va a generar, y eso también fue una novedad absoluta en la época, yo tengo de salida un cable físico, es el cable que me conecta a la red. Y sobre ese cable puedo mandar circuitos virtuales. Es decir, voy a mandar conexiones, así que como cuando vimos que si yo tengo una dirección IP, puedo tener muchas conexiones simultáneas y conexiones virtuales con diferentes lugares. El que inicia la acción o el primero que lo hizo fue este protocolo. Yo tengo que diseñar circuitos virtuales, SBC, que me van a conectar con diferentes partes del mundo. Y cada circuito virtual me conecta con un solo usuario. Acá no hay difusión. Pero yo cuando genero una conexión, a esa conexión se la numera con un número de circuito virtual y toda la conexión voy a llevar ese número, todas las conexiones van a llevar ese número y los routers o los nodos, mediante ese número, van a identificar el camino
y cuál es el objetivo final. Es como si fuera un gran sistema telefónico. De hecho, las direcciones de X25 eran virtualmente un número telefónico. Y lo que tenían los nodos asociados era ese número telefónico al que yo llamaba con una dirección y una ruta que ya estaba precargada en el nodo. Entonces, si yo quería llamar a Salta, yo tenía el número de Salta que tenía que llamar, y cuando compraba me asignaban una determinada cantidad de circuitos de SBC que podía utilizar en la línea. Es decir, iba a utilizar el primero de la lista para llamar a Salta. Cuando hacía la conexión virtual, le decía, con este número de circuito virtual, conectame con Salta. Me conectaban con Salta y yo toda la información que mandaba a posteriori lo utilizaba nada más que el número de circuito virtual sin tener necesidad de utilizar la dirección y hacer nada más. Entonces me permitía armar circuitos de ese tipo. O permite armar todavía en este momento, utilizando IP como forma de transporte, circuitos virtuales similares. Entonces, yo tenía una red de X25, tenía nodos. Esto tiene una terminología ligeramente diferente. DT, Data Terminal Equipment, equipo terminal de datos. Esto es Data Control Equipment. Estos son los nodos de información. Y lo que hacía era, como dijimos, yo alquilaba, compraba una línea, me entregaban una línea, y sobre la línea decía cuántos circuitos virtuales iba a poder armar. Y eso lo compraba. Yo decía, bueno, yo quiero que sobre esa línea pueda tener 3 circuitos virtuales permanentes. 3 circuitos virtuales. Uno va a ser nada más que de entrada, uno va, o de salida, uno va a ser nada más que de entrada y otro va a ser tanto de entrada como de salida. Y si quería hacer una conexión, me comunicaba con el nodo y le decía el número telefónico, el nodo armaba el circuito y podía enviar y recibir información a través de este. Eso eran con los circuitos salientes. Con los entrantes era cuando alguien me llamaba, utilizaba ese otro número de circuito para conectarse. Y bueno, lo de entrada y salida podía tanto recibir información como transmitir, es decir, podía iniciar una conexión o recibir una conexión. Estos son orientados a la conexión. ¿Qué significa? Y que las máquinas, una vez conectadas, van a llevar también, como el HDLC, una ventana para decir qué información está llegando. Nada más que el único control que hace este protocolo es control de flujo. La máquina que recibe la información le va a decir si puede seguir recibiendo o no información. El control de errores lo va a hacer la capa de enlace en este circuito. Acá no tengo ningún detector de errores. Lo único que para lo que me va a servir el control de flujo es para permitirme que la información transite por la red. Porque acuérdense que en esta época, si yo utilizo mainframes, podía tener máquinas de muy diferente potencia de cálculo en los extremos, entonces podía ser que una máquina estuviera saturando de información a la otra, porque la otra estaba trabajando en una aplicación o lo que sea. Entonces, en el diálogo que yo tenía en la red, la máquina que estaba siendo saturada iba a decir RNR, receptor no preparado, con lo cual esta máquina iba a tener que parar hasta que esta máquina le mande un RR, receptor preparado, y la otra podía seguir transmitiendo información. Entonces, reitero, este protocolo a nivel de paquete de capa de red hace solo control de flujo. El protocolo que utiliza de capa de enlace, el LAB-B, hace control de errores y también hace control de flujo, como vimos el otro día, porque también tiene sus contactos RR y R1R. Nada más que el control de flujo y errores lo voy a hacer entre esta línea, después lo haré de acá a acá, después lo haré de acá a acá, después lo haré de acá a acá y después lo haré de acá a acá. Esto es lo que me asegura que esta línea de transmisión esté libre de errores. Y sobre esa línea de transmisión libre de errores, puedo mandar los paquetes de información. Y estoy seguro que los paquetes de información van a llegar porque ya me aseguré que la capa de abajo, la capa de enlace,
esté funcionando correctamente. Lo que se cambió en su momento es que estas redes ya no existen más, pero esta máquina va a seguir viendo como si la red existiera. Si yo tengo una aplicación que corre en esta máquina y que corre sobre X25, voy a poder hacer que esta red, que esta máquina vea que esto es una red de X25. ¿Cómo es el paquete? El paquete tiene 3 bytes de encabezado y tengo paquetes de datos y paquetes que llamo de no datos. ¿Qué son los paquetes de datos? Y fíjense que voy a tener 3 octetos, 3 bytes en su forma más simple. En el primer byte voy a tener los primeros 4 bits, el número de canal lógico, y todos los 8 bits del segundo byte. En el tercer byte voy a tener el número de paquete que envío, packet send, y el número de paquete que espero recibir. La idea es la misma que en el HDLC. Van a empezar con 0 porque es una trama de datos, y acá es un indicador M que me va a decir si estoy mandando más información del mismo archivo o no. Si es 0, estoy mandando más información; si es 1, ya es información de otro archivo. Y las únicas señales de control que tiene son estas de acá, QD y SS, donde estas dos primeras me dicen si esto es un byte o son 2 bytes. ¿Por qué? Porque cuando yo mando un paquete, hay alguien que tiene que decirme que lo recibió. Voy a tener una ventana, pero alguien tiene que decirme quién lo recibió. Los paquetes originales tenían ventanas de 3 bits. Los paquetes extendidos tienen ventanas de 7 bits. Igual que en el HDLC. Si mi red no tiene errores, no tengo que hacer una ventana muy corta que me obliga permanentemente a que me estén diciendo, a que gasten ancho de banda diciendo la información llegó. No, puedo hacer ventanas mucho más grandes, de 128 paquetes, mandar 128 paquetes y el 129 será el único que gasto, con lo cual en realidad lo que estoy haciendo es gastando menos ancho de banda de la que menos ancho de banda en el control de errores. Para que tengan una idea, cuando este protocolo nació, la ventana por default eran 2 paquetes. Cada 2 paquetes me tenían que decir que había llegado alguien. ¿Por qué? Y por los problemas que se encontraban en las líneas de transmisión. Y después, Q y D son 2 señales de control que me dicen D si estoy mandando datos o señales de control, y Q, quién era el que me respondía a la ventana. Porque si la red era suficientemente segura, yo no necesitaba que me respondiera la máquina de fondo, la máquina a la cual llegaba la información, sino que me respondía el nodo directamente, con lo cual acortaba los tiempos, mejoraba el ancho de banda y se acabó la historia. En el caso de los paquetes de no datos, que son los primeros que se mandaban para hacer la configuración del sistema, en el tercer byte, en lugar de tener las ventanas, teníamos un identificador de tipo paquete, igual que cuando vimos en el HDLC. En ese octeto iba la información del enlace y si se habían encontrado errores o no se habían encontrado errores. Y en este caso, la parte de datos seguía con una determinada cantidad de campos que me decían básicamente cuál era la dirección, el número de canal lógico, bit que iba a utilizar, bueno, toda información que me servía específicamente para levantar el enlace. Este es el mismo tipo, es decir, lo mismo que dijimos antes, y lo importante es el número de canal lógico. En su origen uno podía tener 2 tipos, canal lógico permanentes o virtuales. Permanentes es cuando yo tenía una conexión que armaba una vez y no necesitaba bajarla, siempre la tenía levantada la conexión. Lo normal era que yo tuviera virtuales que levantaba la conexión una vez que la necesitaba. Y estos números tienen solo importancia para este equipo, porque después el número de canales virtuales va a cambiar. En este caso, el 34
cuando llega a este lugar se llama 88. Es exactamente lo mismo. Para este, 88 es la máquina A, y para máquina A, la máquina B se llama 34. Es un identificador. Y es la idea que vamos a utilizar de ahora en más en los protocolos que veamos, los protocolos WAN, donde ese identificador me identifica un equipo. Es el número de una conexión, pero yo esa conexión lo asocio con el equipo que estoy conectando. Estos son los formatos que hemos dicho. Tenemos control de datos, tenemos paquetes de datos, tenemos un control, tenemos paquetes de control de flujo y diagnóstico, paquetes de estado, los vimos en el HDLC, que tenemos cosas muy similares, receptor preparado, receptor no preparado, rechazo, y hay un paquete de diagnóstico, que es cuando tengo un error en la conexión, tenían un error en la conexión, me permitía armar un diagnóstico y en el campo de datos venían los encabezados de los paquetes cerrados. Bueno, había toda una lógica asociada con esto. Y los que denominamos no numerados, porque no tienen los números de los paquetes que envío o recibo, son aquellos paquetes que me servían para levantar la conexión. Llamada entrante, comunicación establecida, indicación de liberación. Esto tenía, como vimos en el otro, en el HDLC, una lógica, es decir, el que quería hacer la conexión hacía un call request, que es una llamada entrante. Esa llamada entrante, cuando llegaba a la otra máquina llamada una llamada entrante, generaba una aceptación de la llamada y teníamos conectados. Se transmitían los datos definiendo una ventana específica. Cada 5 paquetes que te mando, vos tenés que mandarme un paquete diciendo si los 5 paquetes llegaron bien o no. Y cuando terminaba la conexión, se levantaba la conexión, un clear request, un requerimiento de levantar la conexión, que acá llevaba como clear indication, y había una confirmación de que se levantaba la conexión. Un trabajo que hoy día no haríamos, hoy día no hacemos, pero es un trabajo relativamente parecido al que va a ser el TCP. Cuando yo utilizo el protocolo IP para esto, va a ser más o menos lo mismo, porque el TCP ya lo está haciendo. Además, el TCP nació de esto, es una evolución de este protocolo, en el sentido de que puede verificar los datos, aceptar, levantar y bajar informaciones. En IP vamos a utilizar el puerto 1998 y el protocolo en sí se llama XOT. Con ese protocolo XOT es lo que es la aplicación que me hace correr la interfaz de usuario X25 sobre una red TCP/IP. Como dijimos, la máquina sigue viendo una red X25, utilizamos el protocolo TCP/IP para evitarnos todos los nodos que teníamos con las redes X25, el LAB y compañía. Esto es importante, que el X25 solo realiza control de flujo. El control de errores lo va a hacer el TCP y el LAB. Es decir, lo va a hacer el TCP y el IP. En el protocolo original lo hacía el LAB o el protocolo de capa de enlace que se utilice. Hay equipos específicos. Serfarlink es uno, es un gateway al cual yo me conecto con una aplicación, una máquina que esté corriendo X25, y este se conecta con TCP/IP, con una red de internet. Yo veo como que tengo una red X25, el sistema trabaja sobre una red de internet. Reitero, ¿por qué se sigue utilizando esto? Porque es un protocolo muy confiable. Se utiliza mucho en transmisión de comunicaciones satelitales también, y se utiliza mucho cuando me costó mucha plata escribir una aplicación en X25 y no tengo ganas de cambiarla a otra porque esa me da resultado. Se utiliza, hay una cosa llamada Packet Radio,
la utilizan en todos los buques mercantes del mundo, porque me va a permitir con una conexión muy simple, con un circuito muy simple, hacer correr una máquina y mediante una comunicación radioeléctrica, comunicarme con cualquiera de los nodos que hay radioeléctricos de estos en el mundo, y sirve básicamente para mandar correo electrónico en lugares donde virtualmente no tengo ancho de banda. Lógicamente en el correo electrónico, reitero, va a ser difícil mandar una imagen, pero va a permitir mantenernos conectados. Entonces, ¿por qué doy esto? Porque a veces nosotros nos olvidamos, nosotros vivimos en una ciudad donde tenemos un enorme ancho de banda en general, tenemos siempre una enorme cantidad de ancho de banda disponible. Y si yo estoy en el medio del mar y quiero recibir un correo electrónico, esta es la forma más simple. Utilizando el equipo de comunicación del buque, puedo estar comunicado con todo el mundo sin mayor tipo de problema. Se usa y se usa bastante esto. Nosotros a veces no lo vemos porque encaramos otras soluciones para nuestras comunicaciones, pero nunca hay que dejar de lado a aquellos que no tienen medios de ancho de banda a disposición. Se hace muy simple, reitero, acá hay un Arduino Uno, un circuito muy simple, se puede utilizar el pack de radio, se puede utilizar el X25 para conectarse a internet y subir y bajar correo electrónico. Hay por todos lados, hay muchos enlaces que se abren de este tipo, que lo usan básicamente los radioaficionados, pero uno puede hacer conexiones de varios cientos de kilómetros a muy baja velocidad, 1200 baudios, 2400 baudios como máximo, más de eso no van a poder levantar, pero les van a permitir conectarse en lugares que de otra forma no tendrían conexión. Y uno puede armar una red y tener una de estas conexiones hechas porque realmente a nivel de costos es muy bajo. Esto es X25. Sepan de su existencia, sepan que es útil. Hay mucha documentación específica de esto en la IEEE, porque a veces uno se tiene que encarar con estos protocolos que, si bien no son los que usamos permanentemente, siguen existiendo, tienen su nicho de mercado. Por eso lo aclaro y por eso le digo, esto en una época, capaz que estábamos 3 o 4 clases dando vuelta con el X25, hoy se justifica una charla de 30, 40 minutos para que sepan que existe, sepan de que lo que utilizamos es la interfaz de usuario y no usamos la red X25 en sí, pero que hay aplicaciones que usan específicamente este protocolo, porque son aplicaciones que fueron escritas para trabajar con este protocolo. Si les cae algo así, les deseo suerte, trabajen con esto, mándenme un mail, les doy toda la información que necesiten. No sé en este momento, pero hasta hace unos años atrás, la mayoría de los cajeros automáticos trabajaban utilizando este protocolo. En este momento no sé, con la seguridad que tenemos hoy en IP versión 6, calculo que no. Pero bueno, esa es la existencia. A ver un segundito. Nosotros vimos en algún momento esta imagen. Nosotros dijimos que teníamos todo un conjunto de redes de área local, de muy alta velocidad y en general, de corta distancia. Tenían una enorme velocidad a corta distancia. A esto lo llamamos protocolos de red de área local. Y después en el medio metimos, o ahora empezamos a trabajar, con unos protocolos de área amplia. Y dijimos que empezamos con el BCC, protocolo de capa de enlace. El BCC dio lugar o migró, dio la idea a la aparición del HDLC, protocolo de capa de enlace. Y una vez que teníamos una capa de enlace suficientemente robusta, es decir, que nos iba a solucionar los problemas de errores que tuviéramos en la línea de transmisión, apareció la idea de una red informática, una red digital. Y eso fue
la aparición del X25. Fuimos elevando en velocidad de 50 baudios a 64 kilobits por segundo. Fíjense que acá hay evidentemente una enorme evolución en veces. Y por acá tuvimos la revolución informática. Apareció el TCP, apareció la fibra óptica, aparecieron las redes ISDN, que son las redes digitales, las redes telefónicas digitales, y apareció la PC. Acá son todos mainframes, acá son todas máquinas grandes. Y aquí en más tenemos dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque desaparecen virtualmente todos los errores que se generaban en las líneas de transmisión de cobre. Y ahora yo podía hacer redes distribuidas, ya no tenía redes maestra-esclavo, donde tenía que preocuparme por el flujo, de hacer controles de flujo fuertes, porque una máquina podía saturar a la otra. No, ahora todas las máquinas tenían más o menos la misma potencia, difícilmente una máquina se cayera, y yo podía empezar a levantar velocidad. Entonces, el protocolo que aparece después de aparecer estas cosas se llama Fran Relay, que es un protocolo que va a ser lo mismo que el X25, va a transmitir datos y en este caso también eventualmente telefonía, pero es una evolución, teniendo en cuenta que, que ya no tengo tantos errores en la línea de transmisión, con lo cual ya no tengo que cuidarme tanto de eso. El Fran Relay evoluciona, todavía existe, poco, pero existe algo en nuestro país, y eso da lugar a otro protocolo que se llama ATM, modo de transferencia asincrónica, que ya es el primer protocolo diseñado para trabajar en multimedia. En este puedo mandar datos y telefonía, con este puedo mandar datos, telefonía y video simultáneamente. Vamos a ver que eso evoluciona, el ATM va a evolucionar y vamos a incrementar otro protocolo que se llama MPLS, que me va a hacer lo mismo, pero más rápido que estos protocolos. Y ahí, en el medio y en la actualidad, va a aparecer otro tipo de redes que voy a denominar Metro Ethernet, que es una Ethernet de larga distancia, una Ethernet que ahora me va a permitir conectarme hasta unos 40 kilómetros de distancia antes de requerir amplificación. Entonces, ¿en qué estamos en este momento? Y en este momento estamos acá, con alguna aplicación de X25. Así que vamos a ver un poco de Fran Relay, lo básico de Fran Relay, para después poder pasar a ATM, MPLS y Metro Ethernet. Y les reitero, estoy dando lo básico. Si alguien necesita información de esto, me la pide y se la mando. Lo que estoy dando es la información necesaria como para trabajar en este momento en redes. Pero si algo tiene un problema y está trabajando con estos protocolos, por favor, avísenme y les mando la información. Entonces, el HDLC hizo una revolución. ¿Por qué? Porque creó un tipo de trama que seguimos utilizando hasta este momento, pero estaba preparado para trabajar sobre líneas de cobre con alto nivel de error. Genera unos subprotocolos. ¿Qué son los subprotocolos? Y son protocolos que tienen más o menos la misma trama, tienen un sistema de funcionamiento más o menos similar, pero que en general están asociados con aplicaciones más específicas. Y uno de esos subprotocolos es este protocolo que estamos hablando ahora, Fran Relay, que se llamó la F originalmente, Link Access Procedure Frame, procedimiento de tramas de enlace. Fue diseñado más eficiente que el X25, apareció en el año 88. El ATM, como dijimos, lo supera para redes de alta velocidad y ya después ahora superaron al ATM. El X25 me permite multiplexar circuitos en capa 3, es decir, yo tengo un cable sobre el cual tengo un protocolo de enlace, pero en ese cable puedo, por ese mismo cable, puedo transmitir varios circuitos virtuales simultáneamente. ¿Cuántos? Y dependiendo del ancho de banda que yo tenga en el cable, es decir, si yo tengo 64K, podré hacer 3 conexiones de 20 kilobits por segundo, pero no puedo hacer 100 conexiones.
Es decir, el ancho de banda que yo tenga disponible me va a limitar la cantidad de circuitos virtuales que yo pueda andar. Sobre todo acá que estamos trabajando con cobre. El Fairlane tiene diferencias. Primero es un subprotocolo del HDLC, por lo cual es un protocolo de capa de enlace. Una red Fairlane se compone de un montón de enlaces punto a punto Fairlane. Entonces, yo cuando quiero conectarme con alguien, tengo que ir y comprar la conexión con ese alguien. No me puedo conectar con otra persona diferente a esa. Si quiero conectarme con otra persona, tendré que conectar otro enlace con esa otra persona. ¿Por qué? Porque son protocolos que solo conectan dos máquinas. Este protocolo fue diseñado para correr sobre centrales telefónicas digitales, por lo cual no había mayor problema en decir, bueno, yo quiero conectarme con Salta, listo, con Salta te voy a dar un número, el 528, listo. Cuando me conecto con el 528, todas las redes, todos los nodos de la red levantaban ese circuito virtual y yo tenía una conexión de ese tipo. Entonces, si yo digo el 42 me conecta con este equipo y el 43 me conecta con este otro equipo, este equipo no se conecta con este a no ser que compre una conexión por acá o me utiliza mi de retransmisor. Pero es una red a nivel de capa de enlace, no es una red a nivel de capa de red. No hay control de flujo, no hay calidad de servicio. El control de flujo y de errores entre extremos lo realizan las capas superiores. ¿Quién? Y el TCP. Estos protocolos ya están pensados, porque ya son posteriores a la aparición del TCP/IP para trabajar con TCP. El acknowledge de que la información llegó bien no la hace este protocolo, la hacen las capas superiores. ¿Cuál es el problema para mí más importante de esto? Es que el front running necesita tasas de error de mínimo de 10 a la menos 7. Tiene un umbral. Si yo tengo tasas de error menores a esto, se me planta el protocolo. Ese es el problema más grave. De hecho, me ha pasado alguna vez, hace años, tener que mandar trama de front relay arriba de X25, porque el X25 y el AB me solucionaban los errores y el front relay no se enteraba nunca qué es lo que tenía abajo. El modelo de capas me permite hacer eso. Yo tengo capas físicas, de enlace, red, y bueno, pero puedo poner arriba otra capa de enlace, no hay ningún tipo de problema, mientras las conexiones lógicas sean las que corresponden. Entonces, para mí el problema más grave que tiene este protocolo, cuando fue diseñado, es que hay un umbral, y si yo tengo una tasa de errores superiores a ese umbral, el protocolo tiende a plantarse. Con tasas menores al 10 a la menos 7 no hay ningún tipo de problema. Y les recuerdo que la tasa de errores de una fibra óptica anda en 10 a la menos 12. Así que esto es un protocolo que fue diseñado para eso, para trabajar sobre fibra óptica. Tiene bajo retardo, tiene una velocidad efectiva bastante mayor, y los enlaces que se utilizan en esto son entre 64 y 2 megabits por segundo. No corre a más de 2 megabits. ¿Por qué? Porque el problema de esta es que sigo teniendo un detector de errores en la trama. Ese detector de errores es un tiempo que yo tardo cuando recupero la trama. Es un tiempo que yo estoy obligado a gastar para hacer el cálculo si hay algún error en la trama. Eso es lo que en realidad me limita las velocidades. Por eso esto no supera arriba de los 2 megabits, porque tengo que tardar un cierto tiempo en detectar si la trama está errada o no. Si la trama está errada, la voy a tirar y el TCP detectará que esa trama no está, pero yo tardo un tiempo en detectar que la trama está errada. Vamos a ver después que los protocolos que no
que son más rápidos, directamente no hacen detección de errores. Y acá empezamos a modificar un poco la arquitectura de capas. ¿Por qué? Hasta ahora, en los protocolos que vimos, todos, las señales de control y las señales de datos viajaban con el mismo ancho de banda. Yo tenía un solo canal y por ese canal iba a transmitir tramas de datos o tramas de control. Y sucede tanto en Ethernet y Wi-Fi como en los protocolos que vimos hasta ahora, el HDLC o el HDLC o el X25. Este es el primer caso en que tengo una arquitectura que modifica la arquitectura tradicional. Y yo voy a tener en mi sistema dos planos, un plano de usuario y un plano de control. Con este plano de control yo voy a armar la conexión y voy a detectar los errores de la red en sí. Y voy a tener otro plano que me va a transmitir la información. Esto implica que este plano de control ocupa un determinado ancho de banda dentro del enlace y este plano de usuario utiliza el ancho de banda restante. En este caso, el ancho de banda que se utiliza para control es independiente del ancho de banda que se utiliza para transmitir la información. Y voy a tener en el plano de control un protocolo que llamo LabD, que es un protocolo que, reitero, este era el protocolo que se utilizaba para manejar las centrales telefónicas digitales que me servían para mandar este protocolo. Con este protocolo voy a armar la conexión, voy a levantar el enlace y una vez que tenga levantado el enlace, voy a transmitir con este otro protocolo, también muy similar, todos los datos y voy a tener una sola capa física. Entonces voy a tener eso, es decir, acá ya modificamos, en los protocolos que vimos hasta ahora tenía las capas que estaban una arriba de la otra y cada capa servía para una cosa diferente. Acá, en la capa de enlace, la divido en dos que tienen siempre existencia. Una parte de control que me va a levantar el enlace y llevar el control de la transmisión, y otra parte que me va a transmitir la información. Fíjense, el LabF y LabD son todos subprotocolos del HDLC, es decir, los dos van a tener más o menos la misma forma, nada más que van a estar orientados a cosas diferentes. Este va a estar orientado a levantar enlaces y este va a estar orientado a transmitir información. Entonces voy a tener dos planos, uno de control y otro de usuario. En el plano de control, el control que voy a hacer lo voy a hacer con un protocolo que llamo LabD, también llamado Q921, y que va a ser el control del enlace, el control de errores y de flujo entre el usuario y la red. La forma es la misma, fíjense que acá les puse una trama LabD, esto es, lo miran, lo entendemos y en medio nos olvidamos de todos estos valores, pero el LabD es muy similar al HDLC, nada más que las tramas de información están asociados con el establecimiento del enlace. Fíjense que acá cambian las informaciones de las tramas no numeradas, pero las tramas de información y supervisión son exactamente lo mismo. Entonces, este es el protocolo, es el que me va a servir para levantar el enlace que ya tengo previamente mapeado en los nodos por los cuales va a pasar la información con tramas LabF. El plano de usuario, que es lo que más nos interesa. LabF son tramas delimitadas, los tamaños pueden ser fijos, lo habitual son 1500 bytes. Tienen un identificador de la conexión del enlace, que lo llamo DLC, Data Link Connection Identifier, que es de 10 bits o más. Y va a tener básicamente muy pocas señales de control. Acá tenemos, comienza y termina con las señales de sincronismo. Eso me asegura que mi máquina va a estar transmitiendo algo que el nodo va a entender porque estoy sincronizado. Y tengo
en lugar de campo de direcciones y campo de control, un solo campo, que llamo direcciones y control, que puede ser de 2, 3 o 4 bytes. En el más simple, el que vamos a utilizar, voy a tener un campo de 2 bytes, donde voy a tener un campo que llamo DLSI, de alto orden y bajo orden. Este es el número identificador de la conexión. El DLSI es el número de conexión. Recuérdense que hace 15 minutos atrás vimos que el X25 dividía el número de identificación entre 2 bytes diferentes. Acá pasa exactamente lo mismo. Voy a tener un número entre este y este que me identifican una conexión. Conexión que tengo previamente mapeada cuando compro al proveedor la conexión. Entonces me va a decir, bueno, la conexión 627 es la que tenés para conectarte con la empresa en Rosario. Ah, bueno, el 627 irá acá, en este número. Voy a tener un CR que es Command Response, que es una flag que se utiliza para control de nodos, no se utiliza a nivel de usuario. Voy a tener un bit que es EA, que es Extension Address, que me va a decir si el byte que continúa es de direcciones o es de información. ¿Por qué? Porque yo acá voy a tener 10 bits para numerar conexiones. Una empresa telefónica, si tiene un ancho de banda mucho mayor, puede tener millones de conexiones, o tiene que manejar millones de conexiones. Bueno, en ese caso tendré varios bytes de conexiones. ¿Hasta cuánto? Hasta 4. ¿Cuál es el máximo que puede manejar? 8 millones y pico de conexiones virtuales. En nuestro caso, que podemos tener eventualmente una conexión en la oficina, voy a tener 2 bytes acá, y voy a poder tener hasta 1020, un poco menos de 1024 conexiones, hay alguna de control. Este bit me va a decir si el byte continúa es un byte de direcciones, que trae direcciones o no. Si es 0, lo que viene es direcciones, la segunda parte del número de la conexión virtual. Voy a tener 3 señales de control. Una voy a llamarla FEC, otra voy a llamar BEC y otro va a ser D sub E. Y después voy a tener un bit igual a este, que va a ser 1, con lo cual lo que viene a continuación es información. Pero acá lo que tenemos es las señales de control puestas en su mínimo absoluto. Solo vamos a tener 3 señales de control que me van a manejar o que van a tender a manejar la congestión que existe en las redes. ¿Por qué? Porque ya este protocolo es un protocolo que tiene ancho de banda a demanda. Entonces, la trama, tamaño máximo de la trama hasta 4096 bytes. Tiene un bit de flag, que son estas, son las señales de sincronismo. Tiene un campo de dirección que puede ir de 2 a 4 bytes, de acuerdo a la cantidad de DLSI que yo esté manejando. En la oficina nunca voy a manejar más de 1024, así que nunca tendremos más de 2 bytes. Tendré un campo de información, tengo un FCS, es un detector de errores, igual que tenemos en el HLC, igual que tenemos en el Ethernet, igual que tenemos en el Wi-Fi, que me va a servir para detectar si hay errores o no hay errores en la trama de información. Y termina con un bit de flag. ¿Cuáles son los bits de control? ¿Para qué sirven? Los bits de control los llamo BEC y FEC. Backward Explicit Congestion Notification, Forward Explicit Congestion Notification. Y de sube elegibilidad de descarte. Bueno, DLSI identifica la conexión, representa un número correspondiente a una conexión en particular. Recuerden, protocolo de capa de enlace. Yo tengo que comprar conexión por conexión con quien me quiero conectar. En el caso de una conexión LAN WAN, el DLSI define el puerto virtual al cual está conectado el LAN de destino. Y lo que sí me interesa es, bueno, acá tienen el DLSI extendido, acá es UAE 0,
yo puedo tener otro más de 3 bytes o puedo tener 4 bytes. Reitero, esto es un problema de la compañía telefónica habitualmente, de acuerdo a la cantidad de enlaces que va a manejar. Pero lo que me interesa es charlar sobre el BEC y el FEC. A ver, hasta acá, algo... si no conecto la otra cámara. Para... A ver. Bueno, a ver. Yo tengo mi red Fran Relay. Esa red Fran Relay va a tener nodos. Y esos nodos van a estar interconectados entre sí. Y yo tengo una conexión desde una máquina que está acá a mi nodo y quiero conectarme con una máquina que está acá a ese nodo. Cada uno de estos nodos están conectados no solamente conmigo, sino están conectados con un montón de otros usuarios. Y estas también. Y los nodos tienen una capacidad máxima de procesamiento. Ya vimos algo de eso cuando en el TCP vimos para qué servía la ventana del TCP, que si tardaba mucho la información, cerraba la ventana y disminuía la información. Acá puede pasar lo mismo. Puede ser que yo haya comprado un determinado ancho de banda para mandar información y que este nodo que está acá esté capacitado para manejar un determinado ancho, pero este nodo no va a tener la capacidad de que todos estén transmitiendo simultáneamente, sino que van a tener una capacidad estadística. Me va a decir, sí, yo tengo el 70% del máximo. ¿Por qué? Porque el máximo no se da nunca. Entonces, por razones de costos, yo puedo manejar una cantidad, que yo, un gigabit por segundo. Ok. Y estos tres empiezan a manejar 400 gigabits por segundo, con lo cual la carga que voy a tener sobre este switch va a ser la siguiente. Si esta es la máxima cantidad de información que puede manejar, la red va a tener una carga de este tipo. En algún momento va a llegar a un punto que es peligroso. ¿Por qué? Porque si sigue aumentando la carga, va a ser así y estas tramas se van a eliminar directamente, porque el switch no la puede manejar. Entonces, si yo estoy mandando una trama por este switch y el switch está llegando a ese punto de está llegando a ese punto de saturación, voy a poner el bit de FEC en 1. La trama va a viajar por todos lados con el bit de FEC puesto en 1. Y cuando llegue a destino y el destino me conteste, me va a contestar con el bit de BEC puesto en 1. Forward y backward. Entonces, cuando yo reciba esta información, voy a recibir la información de que el bit BEC está puesto en 1 y me voy a enterar que hacia adelante algún switch está en congestión. Y ahí lo que voy a hacer es, si yo tengo que seguir transmitiendo información, voy a tener que poner el bit de elegibilidad en 1. Si yo mando información, las tramas que tengan ese bit de elegibilidad puesto en 1 son las primeras que va a desechar el switch. Entonces, este es lo único que tiene de control el sistema. Va a tener, como es ancho de banda a demanda, va a tener 2 bits FEC y BEC. FEC es forward, BEC es backward. De su B, elegibilidad de descarte.
yo mando la información, llego a un switch que está cercano a colapsar, tiene un valor, estoy al 10% de superar, de llegar al máximo de tramas que puedo manejar. El switch le va a poner el bit de FEC en 1. Cuando esa trama llegue a destino, la máquina de destino va a detectar que hay un switch en su camino que está saturado. Y cuando conteste, va a poner el bit de BEC en 1. Cuando la máquina que originó la trama, la primera, recibe el bit de BEC en 1, va a bajar la velocidad de transmisión. Y si no puede bajar la velocidad de transmisión, lo que transmita lo va a transmitir con el bit D sub E puesto en 1, que son las primeras tramas que el switch va a eliminar cuando se esté llegando a congestión. Digamos, y eso es lo único, es la única señal de control del sistema. El bit BEC y FEC es notificación explícita hacia adelante o hacia atrás de congestión. Y estos dos bits activan el uso, es una de las formas de activar el uso del bit D sub E. ¿Esto queda claro? Bueno, de vuelta, no hay Sí, sí. transmisión, no hay Sí. datos usuarios, no hay trama de control, no hay señalización en banda. Y lo que me interesa es qué es lo que compro cuando compro una conexión. Ustedes cuando compran una conexión de este tipo, compran un valor que se llama CIR, Committed Information Rate. Es un bloque de datos que voy a transmitir en un tiempo T sub C. Por ejemplo, yo compro un CIR de 1 mega. ¿Y qué significa? Y que un CIR de 1 mega en un segundo. Significa que la máxima cantidad de datos que yo puedo transmitir en un segundo es 1 mega. Pero aparte van a poder comprar otros dos valores, un B sub C y un B sub E, porque voy a poder comprar ráfagas admisibles y ráfagas en exceso. Y voy a tener lo siguiente. Voy a tener lo siguiente. Como dijimos, yo tengo velocidad y tengo tiempo. Y lo que voy a comprar es un CIR. ¿Qué es un CIR? Y si esto es el tiempo que dijimos, un segundo, es una cantidad de información. Esto es información y esto es tiempo. Voy a comprar una cantidad de información en un determinado tiempo. Y aparte, puedo comprar otro exceso de información en ese mismo tiempo. A esto lo voy a llamar B sub B y a esto lo voy a llamar B sub C. Esto lo llamo EIR. ¿Cómo se come esto? Ustedes tienen esto es lo que compraron, todo lo que se transmita acá adentro, la red se asegura que salga. Todo lo que se transmita en este espacio, la red me dice poner el bit de sub B en 1 y si es necesario lo que transmitas en este momento, si es necesario te lo elimino. Y todo lo que supere eso lo elimina. Y acá ustedes tienen lo siguiente. Ustedes tienen una conexión, tienen una velocidad de conexión. Supongamos que la velocidad de conexión de la máquina sea esta. Entonces yo, cuando tengo que transmitir, voy a transmitir una trama, otra trama, otra trama, otra trama, otra trama, otra trama. Si yo transmito de esta forma, estoy seguro que estas tres tramas van a llegar. ¿Por qué? Porque están dentro del CIR que yo compré. Estas dos tramas probablemente lleguen, pero ya van a tener el bit D sub B puesto en 1. Y este resto de tramas directamente me las va a eliminar el sistema. Entonces, ¿cómo va a ser una conexión de esto? Y una conexión va a ser una cosa así.
con esta pendiente voy a ir transmitiendo tramas. Esta va a ser la trama, esta va a ser la trama, esta va a ser la trama. La pendiente de esto es la que me da la velocidad del enlace que yo tengo. ¿Por qué? Porque este enlace puede ser un enlace de 2 megabits por segundo y este valor puede ser 1 megabit, que es lo que yo compré. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Y esto me va a permitir que en algunos momentos aproveche esto para mandar información diferente. ¿Qué información? Y puedo mandar datos y voz, y voy a acomodar mi sistema de esta forma. Acá les puse un ejemplo. Acá les puse un ejemplo, debe estar por acá. Este es el ejemplo que habíamos visto. Yo tengo un valor B sub C y un valor B sub B. Tengo una velocidad que es esta, que es la velocidad del enlace que yo tengo. Y tengo un valor de CIR, que es este valor de acá, que sería la integral de esto. Y voy a tener tramas que voy a mandar. Voy a mandar tramas. Y acá comienzo a medir de vuelta. Esta trama que está acá me la va a descartar. Esta trama que está acá le va a poner el B sub B igual a 1. Y estas tramas las va a transmitir sin ningún tipo de problema. Un ejemplo de esto, y lo pongo porque a veces eventualmente los finales han aparecido algunos problemas de estos. Acá les puse que una tasa de acceso es 2 megas, 2048 kilobits por segundo. Compro un CIR de 1024 kilobits y tengo un BC que va a ser coincidente con este de 1024 y un B sub B que es el exceso que tengo cuando quiero transmitir de 1400, con lo cual la diferencia entre estos dos son 384 kilobits por segundo. Y yo digo, bueno, mando las tramas y las estoy mandando, estoy haciendo un burst de trama. Entonces, si cada trama mide 50 kilobits, voy a mandar en el tiempo de un segundo la tasa de acceso dividido el tamaño de las tramas. Voy a mandar 40 tramas. Las primeras 20 tramas van a pasar sin problemas. Las 7 tramas siguientes, no me vayan a poner nunca 7,68 tramas, porque me voy a enojar. Las tramas no pasan por pedazos, pasan enteras. Entonces, las 7 tramas siguientes van a poder pasar, pero ya voy a tener un D sub B marcado con 1. Y el resto, las 13 tramas que continúan, van a ser descartadas. ¿Y qué hago con esas tramas descartadas? Bueno, no sé, es decir, el TCP de la máquina de destino verá cómo la manejamos. O manejaremos una aplicación que me permita mandar todas las tramas sin descartes, o bajaré la velocidad. No sé, tendré que tener una solución. Pero esto es un problema típico de esto. Tengo una tasa de acceso que es diferente al CIR que yo compré, porque esto lo compro. Entonces, si tengo un CIR de 1024, estoy trabajando la mitad de esto. Y voy a tener esto como ancho de banda de seguridad, es esto. El B sub C y el B sub B. Yo sé que en todo este tramo, si es necesario, lo puedo utilizar. La diferencia será en que yo tengo de ancho de banda de demanda a mi disposición 364 kilobits por segundo. Tengo trama de 50 kilobits de tamaño. Entonces, la máxima cantidad de tramas que puedo mandar es la tasa de acceso dividido la cantidad, el tamaño de la trama. Y eso me dice que puedo trabajar con 40 tramas. 20 tramas van a entrar acá. Y acá van a entrar 7 tramas. Con lo cual voy a tener 13 tramas que en este caso particular van a ser descartadas. Reitero, lo puedo solucionar de varias formas. Disminuyo la tasa de acceso, aumento el CIR, o me limito a que las tramas se descarten y se recuperen en otro momento, que no es precisamente lo ideal. Si yo tengo una tasa y tengo un montón de circuitos virtuales, tengo que dividir
esa tasa que tengo de entrada en la cantidad de circuitos virtuales que yo tengo conectados. Si no, utilizaré todo el ancho de banda para uno solo. El CIR se mide sobre un intervalo de tiempo t, que puede ser 0, medio segundo o un segundo. Eso dependerá de las condiciones de contratación del enlace. Los 10 bits que tenemos para el DLSI en nuestro sistema básico de 2 bytes de direccionamiento son 1024. Disponibles hay 976 porque el resto son de control. Esto tampoco es información relevante. ¿Cuál es el aspecto fundamental? Y la tarifación, la multiplicación y que puedo trabajar en ráfagas. Recuerden que antes de esto yo tenía, si quería contratarme con, reitero, Rosario o con Salta, tenía que contratar un enlace punto a punto. Ahora ya no contrato un enlace punto a punto, sino que contrato un canal virtual que para los fines prácticos va a ser lo mismo que un enlace punto a punto porque lo voy a levantar cuando quiera. Pero evidentemente el costo es mucho menor, puedo multiplexar las tramas y puedo trabajar en ráfagas. Su costo es independiente de la distancia, solo tiene que ver con los canales virtuales que contrato y es mucho menor a una línea fija asociada. Puedo multiplexar. Los términos que van a encontrar, el más común que van a escuchar por ahí es FRAD, Frame Relay Access Device, que es básicamente, para decirlo mal, pero que nos entendamos, el modem. En X25, eso no lo dijimos, el mismo se llamaba PAD. Es el sistema de control que me permite conectarme a la red. En este caso se llama FRAD, en el otro caso se llama PAD. Una de las cosas que se hicieron con esto, unas cosas realmente importantes, es que yo podía mandar voz y datos. Podía interconectar oficinas sin video, pero sí podía conectar las centrales telefónicas de diferentes lugares y unas eran internos de otros directamente. La diferencia está en el tamaño de la trama. Yo una trama de datos la puedo mandar, puede ser de 4096 bytes, no hay ningún tipo de problema, porque no tengo problema de temporizaciones. Con la voz, el máximo ideal factible del tamaño de trama de voz son 32 bytes para evitar problemas de eco y evitar problemas de distorsiones. Entonces yo lo que voy a tener que hacer acá son tramas diferentes, tramas de tamaños diferentes. Unas tramas de datos que tendrán menos prioridad y unas tramas de voz que tendrán más prioridad. Pero me va a permitir utilizar una PBX, que es una central telefónica de este tipo, conectada a un codificador. Voy a tener a través de una red Tran Relay un poco de retraso, pero el decodificador me va a permitir conectarme con una PBX del otro lado. Las tramas son similares, van a utilizar otro número de canal virtual, pero el FRAD va a darle mayor prioridad a las tramas de voz que a las tramas de datos. Y esto me permitió durante muchos años, conectar redes utilizando Fran Relay y conectar voz y datos. Y reitero, no nos hagamos la composición de lugar en este momento, cuando algo que no es multimedia es inexistente. Estos son evoluciones dentro del sistema. Cuando voy a utilizar una red con Fran Relay, cuando tengo una aplicación escrita en Fran Relay, escrita para correr sobre Fran Relay, y yo no quiera gastar plata en otra aplicación. Entonces, el FRAD le va a dar prioridad siempre a los de voz sobre los de datos. Hasta hace 2 o 3 años atrás era mucho más fácil conseguir en nuestro país conexiones Fran Relay, ahora sigue habiendo. El MEC provee, pero hasta hace unos años atrás, hasta hace un par de años atrás, no mucho más, Telefónica los ofrecía. Entiendo que ahora no los está ofreciendo. Y una red de este tipo me va a servir específicamente
para correr sobre esta red una aplicación que haya sido escrita sobre esta red y yo no quiera escribir una aplicación nueva. Si no, va a ser más fácil moverse de protocolo y escribir una aplicación que corra sobre Internet. Ya lo sé. Pero si yo tengo la aplicación me costó mucha plata y no quiero escribir una nueva aplicación, voy a pedirle a mi proveedor que me provea una red Fran Relay. No me va a proveer una red Fran Relay, me va a proveer una interfaz de usuario Fran Relay. Es igual que con el X25. Si yo tengo la aplicación escrita en X25 y no quiero gastar más plata, voy a comprar una interfaz de usuario X25. En este caso, voy a comprar una interfaz de usuario Fran Relay. La red será probablemente ATM o algo por el estilo, pero yo lo que voy a ver va a ser una red Fran Relay que para mí va a trabajar como una red Fran Relay. Dos palabras sobre redes ISDN, redes digitales de servicios integrados. Fueron las primeras redes telefónicas digitales y que yo podía mandar servicio de voz y datos por el mismo par telefónico. Este es cuando nace este tipo de redes Fran Relay, es las que dieron origen a estas redes. En realidad, las redes telefónicas manejadas por ISD están desapareciendo, pero los ingleses la van a seguir hasta el 2025. Este es British Telephone. En general se han estado dando de baja y en realidad las redes se han migrado para, en lugar de utilizar el LAPD como protocolo de control, utilizan en este momento una aplicación basada en IP. Pero sepan que el servicio BRI se llamaba 2B+D, donde cada canal B tenía 64 kilobits, entonces un servicio común de ISDN eran 128 kilobits de ancho de banda para datos y 16 kilobits para ancho de banda para el canal D. Sobre este ancho de banda corría el protocolo LAPD, el que dijimos protocolo de control, y sobre este podía correr cualquier cosa, como por ejemplo el Fran Relay, utilizando 128 kilobits de ancho de banda para transmitir información. Utilizan comunicaciones de voz o datos. Lo importante que están manejadas por un canal D de 16 kilobits, que es el que nos va a dar las señales de control. Y lo importante de todo esto, que ya vemos cómo va variando, cómo ha ido variando el modelo de capas, tanto el OSI como el TCP. Antes teníamos un modelo de capas donde cada capa daba soporte a la anterior. Ahora, dentro de la misma capa de enlace, vamos a tener dos partes, una de control y una de datos. Antes todo iba por el mismo ancho de banda, ahora tengo un ancho de banda específico para control y un ancho de banda específico para datos. La evolución hoy se llama SIP trunk. El SIP trunk es una PBX. PBX es el nombre de una central telefónica digital, pero que ya trabaja con el protocolo IP como control. En nuestro país se utiliza SIP trunk y puedo utilizar para lo mismo, para mandar voz sobre IP, cuando lo estoy utilizando no en grandes lugares, sino en pequeños, lo que estamos utilizando ahora. Estoy transmitiendo con algo muy similar a voz sobre IP. Pero sepan de la existencia de las redes ISDN y la posibilidad de una aplicación. Las redes ISDN se están muriendo, se van a terminar de morir en el 2025, pero hasta ese momento siempre nos puede caer algo encima. Es probable que estos protocolos no se los encuentren. Al X25 en algún momento se lo van a cruzar. Eso es indudable. Probablemente no, y ISDN tampoco. SIP trunk seguro.